Mediante estas medidas colectivas, los presentes recordamos a los ausentes y les rendimos homenaje. Si bien ningún homenaje será suficiente, constituye un grito de dignidad ante 50 años de marginación. Nunca, pero nunca jamás, debemos olvidar esta fecha tan horrible, y que es motivo de vergüenza para todos los mexicanos. El 2 de octubre de 1968, una de las peores matanzas organizada por un gobierno corrupto, opresor, asesino, ratero, que por mucho tiempo le han hecho mucho daño a nuestro país. Con el paso del tiempo, aliándose con otros partidos, integrados por personas que han adoptado todas esas características que representan a este partido político llamado el PRI. Partido que desde esa terrible fecha, ya no debería siquiera tener registro político, ni siquiera existir, pero obviamente es un partido que no tiene vergüenza, valores, conciencia, patriotismo, ni amor por su país, ni su gente. Solo les interesa el dinero, y bienestar personal. Aquí les cuento los terribles acontecimientos suscitados ese terrible día. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, CNH2, órgano de dirección colegiado, creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, México, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia.
El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época ya es recordada como la matanza de Tlatelolco, del 2 de octubre de 1968. Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad, ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares bajo la justificación que encontraban en la riña entre alumnos de la Vocacional 5 y la Preparatoria Particular Isaac Ochoa Terena, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron: libertad de todos los presos políticos. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Desaparición del cuerpo de granaderos. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida. Estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. Se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2000. Sin embargo, con el paso de los años, diversos testimonios, acceso a archivos y expedientes sobre aquel movimiento, las cifras demostraron ser otras. El
El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, difundido en 2006, mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque en su informe consignó alrededor de 350 muertos. Por su parte, el 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox Quesada, 2000-20006, la recomendación 26-2001, a efecto de que su gobierno asumiera el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los derechos humanos, el cual reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano, y evitara por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos desde fines de la década de 1960 hasta principios de la de 1980 se puedan repetir. De igual forma recomendó que en los casos en donde se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en donde pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño, mediante servicios médicos, de vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social, a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Con la consumación de esa terrible matanza, el Estado mexicano realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, como los siguientes. Derecho a la vida. Derecho de libre expresión. Derecho a la seguridad jurídica. Derecho a la libertad. Derecho a la legalidad. Derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias. Derecho a la integridad personal. Derecho a la protección contra la detención arbitraria. En 2018, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAF, Jaime Rochín, precisó que la CEAF se había reunido con víctimas de la masacre del 68 y exdirigentes estudiantiles, en busca de la reparación del daño y una disculpa pública por parte del gobierno federal. Asimismo recomendó al Estado mexicano. Bien amigos, pues esto fue un pequeño recuento en realidad de lo que sucedió en esa terrible fecha. Tomemos como ejemplo este hecho, para elegir mejor a nuestros gobernantes, y para no dar nunca más un voto a este tipo de políticos y a estos partidos que ya sabemos quiénes son. Para no que vuelvan a gobernar este país y a seguir causando más daño, en todos los sentidos. Ya que para hablar de todo el daño causado por estos malditos gobiernos pasados, se necesitará mucho tiempo. Hoy en día el presidente actúa, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho mucho más por este país, que lo que ellos no hicieron en más de 30 años de gobierno. No sigamos siendo parte, y dándoles a estos corruptos, la oportunidad de seguir robando y haciendo daño. Si hubieran hecho su trabajo, desde hace más de 30 años, como lo está haciendo ahora nuestro presidente AMLO. México ahora fuera una potencia mundial, mucho más poderoso que los que ahora intentan gobernar al mundo. Pero aún estamos a tiempo de poner nuestro grano de arena, para que no volvamos a lo mismo. Y esto es, no dando más nuestro voto a los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que por fin México tenga la grandeza que se merece. Y los mexicanos tengamos una vida digna y favorable en todos los sentidos.
Me despido de ustedes, y espero que este video haga reflexionar a todos los mexicanos. No olviden compartir, darle like y suscribirse para seguir apoyando este canal y esta transformación. Sin más por el momento, me despido dejándoles este poema, dedicado a los que sufrieron este terrible acontecimiento. Porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. Un recuerdo en este día es poco porque es poesía en Tlatelolco, azteca de la gran Tenochtitlán, de esta cultura primera. Contigo los muertos están, recíbelos en tu luna de primavera. Son hombres, águilas caídas. Que la sangre de tantas vidas despierte a los dioses de Tlatelolco llenos de terror y castiguen al loco, por favor. Mexicanos de todas las culturas, no olviden a sus muertos, viejos, jóvenes y criaturas que regaron los huertos con sangre y dolor. Tráeles flores el día de los muertos y ponlas en las manchas que hay en el suelo, ellos te darán las gracias desde las nubes altas que hay en el cielo. El tiempo y la distancia todo lo cubre, pero no olvides la matanza del 2 de octubre.